Supercrack Estrella presenta los días más cortos y la llegada zombie. Existe la suficiente evidencia circunstancial como para sugerir que los sistemas climáticos de nuestro planeta están directamente influenciados por la actividad solar, específicamente partículas cargadas provenientes de las manchas solares, llamaradas solares, etc. y que el campo magnético de la Tierra también se ve directamente afectado por estos rayos solares, y otros de origen cósmico. Al igual que la Tierra, los humanos, y los animales, también están rodeados de un campo magnético, por lo tanto sería posible que la radiación solar y otras de origen cósmico estén relacionadas con los brotes de extraños comportamientos entre los humanos. Un artículo del 2008 en la revista New Scientist señala la investigación de Oleg Shumilov del Instituto de Problemas Ecológicos Industriales del Norte en Rusia. Shumilov observó la actividad del campo geomagnético de la Tierra desde 1948 hasta 1997 y descubrió que se agrupaba en 3 picos estacionales por año, uno desde marzo a mayo, otro en julio y el último en octubre. Nota: todos los ataques zombie recientes ocurrieron en abril y mayo, independientemente de las especulaciones que podamos hacer sobre los motivos que pueda haber detrás de todo esto. Parece claro que ha habido un proceso de concienciación y preparación sobre el tema zombie, y muy oportunamente justo antes de empezar a producirse los primeros casos, es decir, que de natural o casual nada. Y si acudimos a las famosas cartas proféticas de Steve Jackson de 1995, nos encontramos alguna que otra carta muy relacionada con lo que está pasando. Uno de los fenómenos más sobresalientes de los últimos años en la cultura popular, es sin duda alguna el de los zombies. Es cierto que no se trata de algo nuevo, que su irrupción en el mundo del cine se dio desde los años 60, pero fue hasta ahora que alcanzó una masividad a nivel mundial. Aunque parezca descabellado, y la ciencia se muestre en contra de tal escenario, existen en la Biblia diversos pasajes en los que muchos encuentran una advertencia, o profecía, relativa a un apocalipsis zombie. Recientemente el Pentágono en EU declaró que han comenzado un plan que les permitirá crear un contraataque en caso de que ocurra un ataque de zombies que irrumpa la paz sobre la Tierra. El plan para contraatacar recibe el nombre de Complan 8888. ¿Qué dice la Biblia? Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, de repente comienzan a salir los muertos de los sepulcros y caminan por las calles de Jerusalén hasta el punto que son vistos por muchas personas. Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Muy pocos creyentes cristianos se atreven a negar este hecho literal. Los que lo hacen suelen aludir una especie de parábola o interpretación paralela sobre el día de la resurrección o el ya clásico rapto, del cual serán objeto los cristianos verdaderos para ascender a los cielos. Pero en su gran mayoría de verdad creen que hubo en esa época muertos vivientes caminando por las calles de Jerusalén. Estas resurrecciones de Mateo no son las únicas que describen los evangelios. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 38, 44. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 12, 16. Y en el Antiguo Testamento la clásica resurrección de un niño en Sarepta por parte del profeta Elías, 1 Reyes 17, 17, 24. En estos 3 casos de resurrección vemos que son claramente explicados por sus escritores, pero en el asombroso caso de Mateo, solo son mencionados como de pasada, sin darle casi importancia al suceso. Aquí otras citas bíblicas que hablan sobre el despertar de los muertos. Tus muertos se levantarán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo. Porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra echará los muertos. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti las puertas, escóndete por corto tiempo, hasta que pase la ira. Isaías 26, 19, 20. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, 6. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Zacarías 14, 12. Todos estos pasajes encajan a la perfección con las ideas que popularmente se tienen sobre los zombies. Entonces, ¿estaba la Biblia anticipando su llegada? La rotación del núcleo interno sólido de la Tierra puede haberse detenido recientemente y podría estar invirtiéndose, según un estudio publicado en Nature Geoscience y basado en el estudio de datos de terremotos registrados en la Tierra desde 1960.
La investigación apunta a que los cambios en la rotación podrían ocurrir en una escala decenal y podrían ayudar a nuestra comprensión de cómo los procesos en las profundidades de la Tierra afectan a su superficie. J. Yannick Xiao Donson analizaron la diferencia en la forma de onda y el tiempo de viaje de las ondas sísmicas de terremotos casi idénticos que atravesaron el núcleo interno de la Tierra a lo largo de caminos similares desde la década de 1960. Descubrieron que desde alrededor de 2009, las rutas que anteriormente mostraban una variación temporal significativa han mostrado pocos cambios, lo que sugiere que la rotación del núcleo interno se ha detenido. Los días podrían acortarse por cambio en el sentido de rotación del núcleo de la Tierra. Científicos de la Universidad de Pekín dijeron que la rotación del núcleo casi se detuvo en 2009 y luego giró en dirección opuesta. El mecanismo exacto de rotación de esta esfera, libre de movimiento puesto que flota en el líquido del núcleo externo, sigue siendo difícil de descifrar. Lo poco que se sabe se basa en el análisis de las ondas sísmicas, provocadas por los terremotos, cuando pasan por el centro del planeta. Al analizar los datos de las ondas sísmicas en las últimas 6 décadas, Xiao Donson y Yi Yan, de la Universidad de Pekín, concluyeron que la rotación del núcleo casi se detuvo hacia 2009 y luego giró en dirección opuesta. 21 Porque habrá entonces gran atribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24. Y aquellos días serán acortados, cita un párrafo de la palabra de Dios, y agrega que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Sabemos que la Biblia define este período del acortamiento de los días para la gran tribulación que el mundo sufrirá, puesto que aquellos días que vienen para la tierra, será un período temido para muchos, y en este tiempo actual, Dios quiere guardar a su creación para que aquellos días no les vaya a tomar por sorpresa. ¿Sientes que tus días son más cortos? No estás mal, la Biblia lo profetizó. Si estás experimentando un acortamiento del tiempo en tu diario vivir, quiero comentarte que hay estudios científicos que señalan que mientras el humano va creciendo, y sobre todo va envejeciendo, su cerebro percibe que está viviendo días más cortos, y esto es válido para la ciencia. Sin embargo, lo que la ciencia no ha tomado en cuenta es que la palabra de Dios ya había registrado este acortamiento del tiempo para los días postreros. Los días se acortaron y duran menos horas. Actualmente estamos teniendo la sensación de que nuestros días son más cortos, y de hecho hay bases para determinar lo que la Biblia nos advirtió, puesto que algunos geofísicos han estado estudiando lo que está pasando con el aceleramiento del eje de la Tierra, y ellos han determinado mediante el conocimiento humano, que efectivamente el eje de la Tierra está acelerado por varios microsegundos, y esto fue causado por los fuertes movimientos telúricos que la Tierra viene resintiendo durante las últimas décadas. Hay registros por parte del geofísico Richard Gross, del Laboratorio de Propulsión de NASA, quien ha venido estudiando varios terremotos desde el pasado hasta nuestros días, y encontró que al menos los históricos terremotos de Chile, 2010, y Japón, 2011, incluyendo el terremoto de Sumatra, 2004, causaron un aceleramiento en nuestro eje de varios microsegundos. Y esto aceleró el tiempo. Estos datos fueron ofrecidos en la revista Space, una revista digital que se especializa en temas más profundos sobre el estudio de los astros, incluyendo la Tierra y el espacio. Algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando el eje de la Tierra se acelera, nuestro tiempo es más corto, es decir, si el eje de la Tierra corre más rápido, nosotros sentimos días acortados o que el tiempo se nos va más rápido. Muchos pueden creer que todo esto es coincidencia en la actualidad, pero recordemos que para Dios nada es coincidencia, estamos viviendo tiempos proféticos. Lo importante que quiero compartirte en este análisis profético, es que la profecía bíblica está ya preparando el escenario profético que la humanidad sufrirá en el futuro. La Biblia advirtió lo siguiente: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. La Biblia declara que durante la gran tribulación, el Evangelio será predicado para testimonio, pero el enfoque principal de este tema es el tiempo y el acortamiento del tiempo. Por lo tanto, aquellos días de gran tribulación vendrán a ser más cortos, por causa de los escogidos de la casa de Israel. Una de las teorías que sostengo, que vendrá a ser la causa del acortamiento del tiempo a gran escala para aquellos días, será el terremoto global que la Biblia describe en Apocalipsis 16, 18, será un terremoto violento, que seguramente
solamente acelerará el eje de la Tierra de una forma palpable y violenta, y esto causará que los días sean finalmente acortados, de acuerdo al plan de Dios. La Biblia declara que este terremoto será un terremoto que la humanidad jamás experimentó desde el principio del mundo, es decir, el terremoto que Apocalipsis 16 menciona. Este terremoto será tan potente que inclusive causará un devastador tsunami, puesto que toda isla será removida, lo que implica que las olas del mar se levantarán a varios pies o metros de altura, serán olas gigantes jamás vistas, el eje de la Tierra sufrirá un movimiento bastante fuerte, pero cuando hablo de fuerte, me refiero a que la Tierra temblará como se tambalea una persona en total estado de ebriedad, y esto causará que los días se aceleren como nunca antes la humanidad lo experimentó. El acortamiento del día para hoy. Si analizamos lo que ocurrirá para la gran tribulación, es necesario que hoy mismo prestes sumo cuidado al acortamiento del tiempo. Yo me atrevo a aseverar que ya comenzó esta profecía a ser ejecutada, como anunciando que en cualquier momento, los días de gran tribulación estarán llegando a la tierra. Por esa razón, es que Dios ha sido paciente con nosotros actualmente, porque sabemos y conocemos, que mientras la Iglesia de Cristo esté en la tierra, la apertura de los sellos descritos en Apocalipsis capítulo 6 estarán detenidos, y Dios siendo paciente para con el mundo, está anunciando su evangelio a toda criatura, para que nadie sufra y perezca durante la gran tribulación. En 2 Pedro 3, 9, se nos advierte que el Señor no retarda su promesa, y nos ofrece una palabra de ánimo al declarar que es paciente. Es decir, Dios en su amor y su misericordia ha tenido paciencia hasta este momento con la raza humana, no desea que nadie perezca y por esa razón nos ha venido advirtiendo mediante varias señales, que su iglesia debe prepararse para salir de todos estos eventos que serán desatados sobre la faz de la tierra, y desea que quienes no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, lo hagan hoy mismo, arrepintiéndose de todos sus pecados. La pregunta es, ¿hasta cuándo esta generación incrédula que ha endurecido su corazón al Evangelio de Cristo, terminará por agotar la paciencia de Dios? La promesa a la que Pedro se refiere, es su advenimiento glorioso, que es la venida de Cristo en las nubes por su amada iglesia, para finalmente llevarle a sus moradas celestiales, Juan 14, 2, mientras que la tierra sufrirá una serie de juicios directos por la maldad y la soberbia del hombre, al darle la espalda a Dios en la actualidad. No miento, para estos tiempos pareciera que nuestros días han sido reducidos a casi nada, y de hecho así lo es. La profecía bíblica está siendo ya ejecutada, lo que implica también que debes encomendar tu vida al Señor Jesús. Y recuerda algo, la tierra seguirá siendo sacudida por terremotos cada día más fuertes, y es necesario que tu vida esté a cuentas con el Señor Jesucristo, porque a ciencia cierta no sabemos a qué ciudad le tocará vivir uno de estos movimientos fuertes, pero como hijos de Dios debemos también estar a cuentas con Dios. Yo sugiero que en cada noche encomiendes tu alma al Señor Jesucristo, y ores por tu familia, para que Dios nos guarde de los dolores de parto que la tierra está sufriendo actualmente, ya que estos dolores se irán incrementando al pasar los años. Por lo tanto, no me queda más que enviarte una palabra de esperanza para tu vida, y desearte que sea la mano poderosa de Dios guardando tu vida, a tu familia y a tu hogar. No tengas temor de lo que ha de venir al mundo, si amas a Dios con todo tu corazón, y te alejaste del pecado, y ya reconociste a Cristo como tu Salvador personal. Recuerda que el Espíritu Santo es quien fortalece al creyente y redarguye al mundo de sus malos caminos. Por ese motivo el Espíritu Santo es tu fortaleza y tu confianza, y tomados de su mano poderosa, nada ni nadie te arrebatará la promesa de vivir el arrebatamiento glorioso que se aproxima al mundo, antes de los juicios venideros y la segunda venida de Cristo a tierra. Si sientes que tus días son más cortos, no temas, es la profecía bíblica que ya está preparando el escenario futuro. Vive tus días de la mano de Dios. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.